Bueno, ahora es tiempo del reporte número 6 o la práctica número 6, la cual lleva por nombre transformación de fuentes. La voy a realizar con mis compañeros Roberto Miranda, Alexis Herrera y un servidor, Fidel Martínez. Correspondiente en la parte teórica a la transformación de fuentes que corresponde a la práctica 6. ¿Qué es la transformación de fuentes? La transformación de fuentes, como lo vimos en clase, es pasar de una fuente de corriente a una fuente de tensión. Pasar de una fuente de corriente a una fuente de tensión nos facilita principalmente en los circuitos que son un poco más amplios ir cambiando las fuentes para ir obteniendo los cálculos. Para pasar de una fuente de corriente, como tenemos aquí, a una fuente de tensión, lo único que se hace es multiplicar nuestra fuente de corriente, que es aquí el valor de I, por nuestra resistencia para sacar el valor de la tensión, que es dB, a través de la ley de Ohm. Aquí se muestra en este diagrama nuestra fuente y nuestra resistencia, que después de hacer la multiplicación, nuestra fuente de tensión queda en serie con la resistencia y es una transformación de fuente de corriente a fuente de tensión. La otra es muy al contrario de esta. De una fuente de tensión a una fuente de corriente seguimos aplicando la misma ley de Ohm que vimos en clase, entonces es la división de nuestra fuente de tensión entre nuestra resistencia que tenemos en serie para que nos dé el valor de I, que es el valor de la corriente, y va a ser el valor de nuestra fuente de corriente. Ya transformada la fuente, esta resistencia que vemos aquí en serie, la fuente de tensión, se pone en paralelo a la fuente de la corriente de la intensidad para nuestra parte teórica. Esto es todo. Bueno, en la práctica utilizaremos la ley de nodos de Kirchhoff. Esta ley dice que la sumatoria de la corriente que entra con la sumatoria de la corriente que sale es igual a 0. Por lo cual, aquí podemos observar dos nodos. Para que sea un nodo debe de compartir, tener en común el mismo punto más de dos elementos. Aquí nada más tenemos un nodo con tres elementos. Aquí puede haber otro elemento y pues sería igual un nodo, pero pues tendría un elemento más. En este caso, para el nodo 1 tenemos una fuente. En esta fuente es la tensión que pues, nos está proporcionando como tal y esa la vamos a dejar igual. Pero pues aquí para las corrientes, si esta entra, los demás salen. Y eso es lo que nos va a afectar de hecho para el segundo nodo. En el segundo nodo, como vamos a tener V2 sobre 330, que es el de la resistencia, y el otro es el de Z3, que es el equivalente. Y el último nodo vamos a poner V2 menos V1 porque nos está afectando la tensión 1. Bueno, aquí observamos cuando saquemos la sumatoria, bueno, la suma de esta tensión acá y la de acá va a ser igual a la de la fuente, de acuerdo a la ley. Yo les voy a explicar lo que es ya la práctica 6, es de transformación de fuentes. En esta práctica tenemos lo que es ya un circuito ya combinado, tenemos a nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2, nuestra bobina que adentro tiene una resistencia como tal y la cual lo vamos a contemplar por el cálculo, la resistencia 3, nuestro capacitor y nuestra resistencia 4. En esta resistencia 4 es donde vamos a efectuar la mayor parte de nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a medir lo que es la tensión y vamos a medir lo que es la corriente. Cuando mido, por ejemplo, lo que es la tensión del capacitor, me da de 3.83, la cual significa que está bien y lo vamos a corroborar en el cálculo analítico que mostramos anteriormente. Ahora lo que se mide es nuestra corriente. Cambiamos hacia corriente, abrimos esta parte del circuito. Y aquí se muestra nuestra corriente 5.7 mA, es muy parecido al cálculo analítico. Bueno, ahora les voy a explicar ya la curva de Desayus de la transformación de fuentes. Como podemos ver, va a ser la de la fuente de tensión y la del capacitor. Es seno a la menos 1 de BY sobre BP. Se los podemos observar, es un círculo perfecto y es 5 entre 5. Entonces nos va a dar un ángulo de 90 grados. Como podemos observar en las prácticas anteriores en esta, casi siempre cuando se hace la comparación de la fuente de tensión y la del capacitor, nos da 90 grados. Y aquí analíticamente lo podemos comprobar. Y esto aproximadamente nos da 80 grados, 85, pero es mucho más exacto por el método de Desayus. Ahora, en la conclusión de la práctica, podemos decir que es mucho más fácil en transformación de fuentes. Podemos aplicar las reducciones a nuestra conveniencia, como por ejemplo en mallas no podemos hacer transformación de fuentes, en nodos tampoco, pero aquí sí. En transformación de fuentes es muy parecido a Thevenin y Norton, como lo vamos a ver en práctica más adelante. Aquí para no hacer tanto cálculo, como les decía, transformamos las fuentes a nuestra conveniencia. Por ejemplo, allá tenemos un circuito mixto
¿qué es lo que hacemos? Hacemos las reducciones. Por ejemplo, ahí queda 2 paralelos y una serie. Allá, como tenemos en la fuente de tensión una resistencia en serie, le hacemos fuente de corriente en paralelo a esta. Donde ya tenemos esta, tenemos otra en serie. Ahora lo que procedemos a hacer es simplificar y ya, como ven, nos queda esto, una fuente de corriente y una resistencia, y así ya solamente es más rápido sacar la tensión, la corriente.